Además, un perfecto escenario para observar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y por eso Diario de León y Progreso de Lugo hemos elegido Los Ancares como nombre de este foro y Los Retos de todo el Noroeste como apellido. Buenos días, presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, director del Progreso de Lugo, Alfonso Ribeiro, presidenta del Progreso de Lugo, presidenta de Diario de León, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, consejero de Presidencia, consejero de Presidencia, consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, consellera de Vivienda, consellera de Infraestructuras, espero que no me haya dejado nadie, delegado territorial de la Junta, alcalde de Ponferrada, autoridades, presidente del Consejo Comarcal, procurador del Común, alcaldes, amigos de Diario de León y también de Progreso de Lugo, que se han acercado hasta Ponferrada para asistir a este acto. Bienvenidos a este castillo de Ponferrada, escenario de unas cuantas batallas en tiempos pasados y hoy escenario también de una batalla por el desarrollo de dos provincias, de dos comunidades hermanas. Antes de iniciar la mesa redonda, la entrevista a los dos presidentes de las comunidades autónomas, que quiero que sea más un diálogo que una entrevista, quiero pedirle al alcalde de Ponferrada, además de agradecerle las facilidades que ha puesto para que podamos utilizar este castillo, este maravilloso castillo, y también las facilidades que los equipos del presidente Rueda y del presidente Mañueco han dado para cuadrar agendas que en estos tiempos que corren es tremendamente difícil. Quiero pedirle al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que se acerque al atril para abrir esta jornada. Presidente de la Junta de Castilla y León, presidente de la Xunta de Galicia, presidenta del Diario de León, presidenta del Progreso de Lugo, directores del Diario de León y del Progreso de Lugo, autoridades y amigos. Muy buenos días y bienvenidos todos a Ponferrada. Bienvenidos a esta ciudad en la que sé que os sentís como en vuestra casa, porque enteramente lo es. Quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, el Diario, el Progreso y el Banco Sabadell, la posibilidad que brindan de reflexionar sobre estos desafíos que el futuro inmediato tiene para el noroeste peninsular, que no son solo problemas, sino también retos, retos que cambian nuestra sociedad y nuestra economía y que, en consecuencia, demandan nuevos proyectos políticos. Tradicionalmente se han señalado importantes desafíos económicos para el noroeste debido, en parte, a la estructura económica, con un peso importante de sectores tradicionales y una menor presencia de sectores de alta tecnología, lo que sin duda condiciona la productividad. Por el contrario, algunas acciones de ambos gobiernos autonómicos sí que han ido incentivando y acertadamente el desarrollo de Galicia y de Castilla y León como territorios de ciencia y de tecnología, de la mano también, ciertamente, de las empresas especializadas y de nuestras universidades. En Ponferrada compartimos este planteamiento, porque entre los retos que debemos superar está el de la adaptación a tecnologías cada vez más disruptivas que no distinguen entre territorios, sino que nos enfrentan a todos a una globalización intensiva en la que las empresas y el empleo de nuestras zonas necesitan del fomento y el apoyo de los gobiernos autonómicos ante la mayor atención del Gobierno de la Nación hacia otros lugares, hacia otros territorios de España. Y ello sin desatender esos sectores tradicionales que, como aquí sucede con el agroalimentario, suponen un anclaje con nuestra historia y nuestras señas de identidad y una garantía también ante las crisis económicas como base de una diversificación que no puede ser simplemente sustitución. Os lo decimos en una tierra en la que ni siquiera se ha producido esa tan anunciada sustitución con el abandono de un sector fundamental para el desarrollo económico y laboral del Bierzo, de Castilla y León y de Galicia, como era el energético, con el cierre anticipado e ideológico de nuestras térmicas. Seguimos esperando con mucha paciencia una transición que ya nunca podrá ser justa, que ya nunca será justa porque llega demasiado tarde. Seguimos esperando las inversiones públicas estatales. Continuamos aguardando la llegada de empresas que se nos dijo estaban comprometidas. Y lo que es más doloroso, permanecemos a la espera de empleos que se prometieron a cientos, si no a miles.
Así que, de los desafíos normales, agravados por otros derivados de erróneas decisiones políticas, sabemos mucho en esta tierra. Es común también la necesidad de hacer frente a las consecuencias de todo tipo que tiene una estructura poblacional dual entre el mundo rural y entre el mundo urbano, con las necesidades específicas que en servicios sociales o sanitarios plantea esta población ciertamente y crecientemente mayor que se ha ganado a lo largo de una vida de trabajo el derecho a seguir viviendo en nuestros pueblos. Sé que vuestro objetivo, presidentes, y es un objetivo común, es crear oportunidades de futuro para los jóvenes, como medida más importante para facilitar el relevo generacional en todos los sectores y en todas las provincias. Pero para eso hacen falta oportunidades laborales e infraestructuras, para que los servicios recibidos en pueblos y ciudades sean similares, puesto que, sin complacencia, los sistemas educativos de nuestras comunidades son excelentes. El noroeste tiene la compleja tarea de ir cerrando brechas a la vez que evitando que se abran otras nuevas como la brecha digital, y ello para todos los territorios y para todos los grupos de edad. Este noroeste es geográficamente amplio, socialmente diverso, económicamente asimétrico, pero tiene igual derecho que otros territorios de España a ganarse su futuro sin quedar preterido por los intereses de un puñado de escaños que aseguren la permanencia en el gobierno. Y lo que es más importante, sus habitantes tienen iguales expectativas y necesidades que los de cualquier otro lugar. Yo creo sinceramente que para mejorar la situación y ampliar la calidad de vida de nuestros vecinos es la hora de la política. Sé que a pesar de las adversidades somos capaces de gestionar mejor que nadie y que los ciudadanos miran hacia nosotros pidiendo un plus, que es el paso desde la administración del día a día a la propuesta e implantación de proyectos ambiciosos para el futuro. Estamos deseando oír vuestra percepción en este foro sobre cómo van las cosas y qué podemos esperar a corto plazo los habitantes de esta zona de España, que es a la vez una zona muy periférica de la Unión Europea. Yo creo que la europeización ha supuesto, en materia de grandes infraestructuras para el noroeste, un despegue muy relevante, pero nosotros no queremos quedarnos aislados de los nuevos desarrollos, sean un corredor ferroviario o mejores infraestructuras de telecomunicaciones. El mundo del inmediato futuro ofrecerá las posibilidades para que los habitantes de esta parte de la península puedan poner en marcha proyectos económicos basados en la tecnología. Y a mí me gustaría que Ponferrada se incorporase plenamente a esa revolución tecnológica permanente, de manera que lo que puede hacer en cualquier otro lugar del mundo se pueda hacer también aquí. Y que los proyectos de internacionalización de nuestras empresas basadas en la inteligencia artificial, en el Big Data y en el Internet de las cosas estén disponibles para cuando de verdad tengamos computación cuántica, que hará que cualquier habitante del Bierzo y de cualquier provincia del noroeste esté en las mismas condiciones que los de cualquier otro punto del globo para hacer de esta economía tercerizada una oportunidad de vida. En mi opinión, nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer en ese concepto tan amplio de calidad de vida. El paisaje, la historia, ciudades manejables, sociedades amigables, gente extraordinariamente bien preparada y con la ambición necesaria para ganar el futuro. Eso sí, nos faltan algunas infraestructuras y que se nos paguen deudas históricas y deudas recientes, para las que los alcaldes necesitamos apoyarnos en nuestros presidentes autonómicos, que son la voz y la ayuda para evitar que en otras instancias nos ignoren. Este quizás sea el desafío que tenemos las administraciones locales, un poco diferentes a las autonómicas en este noroeste, pero yo estoy seguro de que para esto estamos en Galicia y en Castilla y León en las mejores manos. En las manos de quienes habéis vivido el mundo local y sus dificultades, en las manos, presidentes, de quienes estáis pegados a las peticiones de la ciudadanía. Por eso nos parece tan importante que foros como este permitan una reflexión imprescindible para generar sinergias y estar en sintonía con las demandas ciudadanas. Así que muchas gracias a ambos y muchas gracias por hacer por unas horas de Ponferrada el centro del noroeste, una tierra de Castilla y León abrazada por Galicia y que abraza a Galicia. Pero sobre todo, muchas gracias por vuestro trabajo cotidiano por nosotros, los gallegos, los bercianos, los castellanos y también los leoneses lo merecen. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcalde. Como siempre y para todo este tipo de cuestiones es importantísima la colaboración entre empresa privada y administraciones. Las administraciones están aquí sentadas, la empresa privada está ahí y le voy a pedir a Pablo Junceda, subdirector general de Banco Sabadell, que nos acompañe en el atril. Pablo. Presidentes de la Junta de Castilla y León y de la Xunta de Galicia, presidentas y directores del Diario de León y Progreso de Lugo, queridas Blanca, Adriana, Joaquín y Alfonso, alcalde de Ponferrada, vicepresidenta, consejeros, conselleiros, autoridades, empresarios y directivos, señoras y señores, muy buenos días a todos. Castilla y León y Galicia son sin duda dos comunidades muy participativas, donde cualquier asunto suscita un amplio debate, diferentes criterios y confrontación de opiniones. Todo ello, desde luego, muy necesario en una sociedad democrática en la que para dar cauce a todas estas cuestiones son siempre imprescindibles medios de comunicación rigurosos como los que hoy se encuentran aquí presentes, el Diario de León y el Progreso de Lugo, y comparten la organización de este primer encuentro de los Ancares. La relación entre un periódico y sus lectores siempre debe estar sustentada por una doble dirección. Por un lado, la obligación de dar información contrastada y veraz, y por otro, el depósito de la confianza que los ciudadanos le dan al medio de comunicación si cumple este cometido. Sin lo primero, es imposible lo segundo. Los 118 años del Diario de León y los 116 años del Progreso de Lugo demuestran que esta confianza ha sido duradera y se sigue reforzando en el tiempo, sencillamente porque han hecho y siguen haciendo bien las cosas. Por eso quiero agradecer a ambos medios la oportunidad de colaborar en estos encuentros de los Ancares y el cariño y el respeto con el que siempre nos tratan al Banco de Sabadell. Y pienso que nos entendemos bien, no solo porque frente a ese siglo de vida holgadamente ya por ambos medios superado, en Sabadell también estamos muy orgullosos de nuestra edad, ya a punto de cumplir nuestros primeros 143 años, sino también nos llevamos bien porque nuestra visión y nuestra misión es muy semejante a la de ellos, servir a la sociedad y hacerlo con cercanía, con rigor, con entrega, en el objetivo común de hacer un León, una Castilla-León y una Galicia mejores y con ello contribuir a la generación de riqueza y puestos de trabajo, en definitiva, a la creación de bienestar. Nos encontramos en el corazón del macizo galaico-leonés de los Ancares, una tierra muy caracterizada por la cultura del esfuerzo a largo plazo, del compromiso y, sobre todo, y lo conocemos bien en el banco, de la palabra dada y cumplida. Una tierra que tiene retos que va a superar y otros que se plantean y que no son nada fáciles, ya nos los anticipaba el alcalde hace unos minutos, como el envejecimiento de la despoblación y, sobre todo, en lo que los gobiernos deben de poner su lupa. Queridos presidentes Mañueco y Rueda, los gobiernos que encabezáis colaboran en muchos de estos retos y se nota. Este es el camino, el de la fe en un espacio común que, junto a la diversidad, aporta altura de miras. Pero si nos fijamos exclusivamente en datos económicos, parece que la economía española, situada a la cabeza del crecimiento de la Unión Europea, tiene muy buenas perspectivas de cara al 2025. Estos datos pueden y deben ayudarnos a dar solución a muchos de los problemas de estos territorios hermanos. Pero estos datos no deben, sin embargo, hacernos caer en la complacencia de quien piensa que la economía lo arregla todo. Existen muchos temas que seguramente hoy Joaquín y Alfonso sacarán a colación con nuestros invitados de excepción. Pero tengan ustedes claro que las soluciones a estas cuestiones tienen que afrontarse con tres ingredientes que son esenciales y que me consta
que aplican nuestros dos presidentes: el rigor en el análisis, la gestión eficiente de los recursos públicos y la valentía política para impulsar los cambios que sean necesarios. Cuando estoy cerca de algún político, siempre me viene a la cabeza esa frase de una de las personas que construyó la historia reciente de Europa, Winston Churchill. Dijo aquello que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Hoy, de la mano del Diario de León y del Progreso de Lugo, trataremos también en Banco Sabadell de poner un pequeño grano de arena para pensar en el futuro de esas nuevas generaciones que quieren quedarse a vivir aquí. Y quieren quedarse a vivir aquí como también queremos vivir nosotros. Y nos quedaremos. No tengan hoy ustedes ninguna duda que nos quedaremos los que formamos parte del equipo del Banco Sabadell. Porque no está España, ni Castilla y León, ni tampoco Galicia, como para que empresas más que centenarias y que levantan cada mañana las persianas en las calles de las comarcas de los Ancares para apoyar la economía local, como por cierto hace cada mañana el Banco Sabadell, desaparezcan al albur de los mercados, más preocupados por el tamaño de las cosas que por el palpitar de unas tierras cuyas gentes se merecen cercanía, apoyo, ilusión y un buen banco a su lado. El mayor valor que puede tener un pueblo no es otro que el poder de poder elegir, sea esta elección la de un periódico, una opción política o una entidad financiera. Proteger el ejercicio de esta libertad es sin duda una tarea en la que estamos cada día con el Diario de León, el Progreso de Lugo y, por supuesto, con nuestros queridos presidentes que hoy nos honran con su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Banco Sabadell, a Pablo Junceda por su apoyo. Yo quería que esto no fuera una entrevista sin más, sino un diálogo en el que Alfonso y Alfonso, los tres Alfonsos, yo no sé cómo lo voy a manejar esto porque no sé a quién me tengo que referir para que hable cada uno, que esto fuera, estoy en minoría, sí, sea un diálogo en el que nos interrumpamos, no como en las televisiones, no como las tertulias de las televisiones, pero sí que por lo menos ese diálogo enriquezca un poco lo que queremos conseguir con este foro. Yo quería iniciar el diálogo pidiendo a los dos presidentes en 2 frases, 3 frases, cuáles son, en lugar de hacerlo como resumen final, cuáles son esos principales retos a los que se tiene que enfrentar la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Galicia, y si bajamos al terreno de León y de Lugo, pues también lo agradezco. Presidentes, Alfonsos, el que quiera comenzar, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, ¿se oye? ¿Se me oye? En primer lugar, agradecer a quienes han organizado este foro, muy interesante, Foro Ancares, Lugo, León, aquí en Ponferrada, Galicia, Castilla y León. Creo que es desde luego un acierto. Agradecer a todos los que desde distintos lugares, tanto de Galicia como de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, habéis venido desde todos los rincones. Muchísimas gracias. Se ha saludado a los conselleiros, a los consejeros, se ha saludado también a las presidentas, a Blanca y Adriana, se ha saludado a los directores, se ha saludado a los presidentes. Yo quiero saludar a todo el sector privado, porque he visto muchísimos empresarios, representantes de los empresarios que aquí están. Muchísimas gracias. Y también a las alcaldesas y alcaldes que han venido desde el Bierzo, fundamentalmente, de la provincia de León, y entiendo también que de la provincia de Lugo, la Comunidad Autónoma de Galicia. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos, luego entiendo que hablaremos de Valencia, pero en estos momentos, ¿cuáles son nuestros retos? Desde Castilla y León queremos seguir bajando los impuestos para generar una actividad económica productiva que permita la creación de oportunidades y de empleo, que eso permita ese crecimiento económico, permita seguir fortaleciendo los servicios públicos que tenemos en nuestra comunidad autónoma
Y, por último, yo creo que es muy importante hacer hincapié en algo especialmente relevante. Desde el Gobierno de Castilla y León queremos trasladar seguridad, certidumbre a toda la sociedad de nuestra comunidad autónoma. Entendemos que nuestra obligación, nuestra responsabilidad como gobernantes es ayudar, facilitar, apostar por una clara colaboración, cooperación público-privada que consideramos fundamental. Yo creo en el sector privado, en la iniciativa privada, pero también creo que hay momentos, circunstancias, territorios, donde se tiene que hacer un esfuerzo por parte de los gobiernos y de las administraciones públicas, y creo que este foro es un ejemplo de ello. Tenemos que hacer un esfuerzo de inversión especial en la provincia de León, en la comarca del Bierzo y también en nuestra parte vecina y hermana que tanto nos une. Porque es verdad que nos une una relación de amistad, a Alfonso Rueda y a mí, nos une una relación fraternal a Galicia y a Castilla y León, a Lugo y al Bierzo y a la provincia de León, y también nos une una relación de coincidencia política. Todo ayuda, pero no es imprescindible. Yo creo que siempre ha habido relaciones muy fluidas y fructíferas entre las dos tierras, que nos consideramos hermanas. Nos hemos ayudado mucho cuando hemos tenido dificultades y cuando hemos estado también en época de bonanza también nos hemos ayudado mucho. Muchas gracias. Presidente Rueda. Muy bien, pues muchas gracias y muy buenos días. No voy a repetir todos los saludos que se han hecho, simplemente hacer pues un agradecimiento general a tanta gente que he visto y alguna que todavía no. Supongo que tendré ocasión después de verla y de saludarla, pero bueno, que habéis decidido que es una buena idea y que podría valer la pena pues dedicar una mañana a escucharnos a mi tocayo, compañero, amigo, Alfonso Fernández Mañueco, y a mí mismo hablar de asuntos que estoy seguro que van a ser coincidentes en muchas cosas, aunque lo centráramos cada uno en nuestra tierra, que tampoco tenemos por qué, hay muchas interrelaciones, serían coincidentes y por lo tanto, bueno, espero que valga la pena. Muchas gracias y por resumir, como se nos ha pedido, objetivos como comunidad autónoma y también objetivos más referidos a este territorio en el que estamos, el Foro Ancares, Lugo y Provincia de León. Yo diría que como comunidad autónoma, uno fundamental, que yo siempre digo que no está muy de moda, pero es para lo que la gente nos coloca en los puestos y para lo que nos paga el sueldo, que es que gobernemos, y gobernar es administrar recursos y que nos dejen que seamos un territorio que creo que lo somos, sinceramente, tal como está España en este momento. Creo que muchísima gente identifica tanto Galicia como Castilla y León como territorios estables en los que se pueden llevar adelante políticas, en los que todo puede ser un poco más fácil porque hay gobiernos que contribuyen a eso. Por lo tanto, mi reto como presidente de la Xunta para Galicia sería, primero, no perdernos las oportunidades que tenemos delante, y hay muchas fuerzas que a veces incomprensiblemente trabajan para que no podamos aprovechar esas oportunidades, para que se pierdan. Muchas veces, hablando de oportunidades industriales, oportunidades de crecimiento, creo que eso en este momento es fundamental. Seguir manteniendo creo que muy aceptable, y siempre se puede mejorar, y siempre hay fallos, pero creo que muy aceptable en general el nivel de servicios públicos fundamentales, que somos los que prestamos las comunidades autónomas, la sanidad, la educación, los servicios sociales. La gente espera que nos ocupemos de eso y que no haya fallos y que intentemos mejorarlos cada vez un poco más, y no es nada fácil. Para eso aprobar unos presupuestos, como nosotros ahora estamos en pleno proceso, creo que eso ayuda mucho. Es importante tener presupuestos. Y después, conjuntamente, yo lo decía a la entrada a los medios de comunicación, creo que la unión hace la fuerza, y en estos momentos Galicia y Castilla y León tenemos muchas oportunidades para unirnos frente a cosas que se quieren hacer y que claramente perjudicarían a nuestros territorios. Hay muchos, pero digo dos, supongo que hablaremos durante los siguientes minutos de eso, pero es, primero, un modelo de financiación que tiene que seguir garantizando, y a Galicia y a Castilla y León nos interesa especialmente, creo que a toda España, pero especialmente a nuestros territorios, una solidaridad básica,
que sigamos teniendo la financiación para seguir prestando unos servicios que sean iguales en toda España. Y luego está el tema de las infraestructuras. Somos, ya se dijo aquí, regiones periféricas y, por lo tanto, es fundamental que estemos bien conectados con el resto de España y, a través de España, con el resto de Europa. Y aterrizándolo un poco más respecto a esta zona en la que estamos, en la provincia de Lugo, bueno, siempre se habla de, y vuelvo a la igualdad entre territorios, equilibrio territorial para que la tendencia que en Galicia se observa, y se observa especialmente en algunas épocas, de desplazamiento de la actividad de la población, de la vida socioeconómica hacia las zonas más costeras, lo que se llama el eje atlántico. Eso para eso estamos también las administraciones y los gobiernos, reequilibrar y que las oportunidades se den en todo el territorio. Yo creo que Lugo tiene enormes oportunidades, es verdad que también tiene una parte pesquera importante, tiene actividad industrial potente y todo eso hay que mantenerlo. Si queremos una tierra equilibrada, eso quiere decir que tiene que haber actividad equilibrada, igual, más o menos. Después está el tema de circunstancias que pueden cambiarlo, ahí está el tema de la competitividad, pero tenemos que preservar que no haya desigualdades en cuanto al desarrollo o en cuanto a las oportunidades entre las diferentes partes del territorio, y creo que Lugo dentro de Galicia es un buen ejemplo. Empecé yo la presentación y la primera pregunta precisamente por lo que recordó Pablo Junceda, porque yo tengo 118 años y Alfonso Ribeiro solo tiene 116. Pero como quiero que esto, y además lo hemos preparado así, sea preguntando los dos y contestando los dos, Alfonso. Bueno, pues un honor acompañarte, Joaquín, en este coloquio con los presidentes Mañueco y Rueda, a los que quiero agradecer en nombre del Grupo del Progreso que hayan hecho posible este primero foro de Ancares. Nosotros decimos dos, ellos dicen de los, y con vocación de continuidad. Un agradecimiento que también, obviamente, quiero trasladar al Diario de León por organizar todo esto y por ponernos el listón muy alto de cara a futuras ediciones, a Pablo Junceda y al Sabadell por su apoyo, al alcalde de Ponferrada, nuestro magnífico anfitrión, y a todos ustedes por acompañarnos y arroparnos en esta primera edición. Yo, volviendo un poco al tema que apuntaba el presidente Rueda, a ese desequilibrio entre la fachada atlántica y Lugo, casi resulta obligado, viniendo hoy desde allá, habiendo atravesado la A6, que sigue en un pésimo estado, más allá del viaducto de Castro. Antes decíamos para el otro lado de Pedrafita, ahora decimos ya para el otro lado del viaducto de Castro, porque bueno, ahí a veces es un calvario cruzarlo, ¿no? Pero no solamente tenemos el problema circunscrito a las carreteras, sino en el tema del tren, ¿no? Que nos hemos quedado al margen del AVE y muchas veces, bueno, por no tener, en este momento no tenemos ni servicio ferroviario, porque se están acometiendo unas obras y normalmente pues tenemos que ir por carretera o bien a Ourense o bien a León, pues a pillar el AVE. Yo quisiera reflexionar un poco sobre eso, ¿no? sobre el lastre enorme que supone la falta de comunicación, ¿no? Para fijar población, para atraer visitantes, para atraer empresas. No sé qué puede decirnos el presidente Rueda, que el otro día también vivió una experiencia un poco desagradable en un tren que se avería, que tiene que volver, y bueno, pues parece que es la tónica habitual, ¿no? Bueno, pues que hay que tomarse en serio las infraestructuras que conducen a nuestros territorios, que es tanto como tomarse en serio a nuestros territorios y a la gente que vivimos ahí. Por lo tanto, la situación geográfica es la que es. Vuelvo a lo del equilibrio. Si queremos que nuestro país sea una nación equilibrada, tendrá que estar bien comunicada en su conjunto, porque si no lo que conseguirán es que se concentre todo en las zonas con buenas comunicaciones y todo lo periférico, si está mal comunicado, irá quedando atrás. Y eso no puede ser. Yo me alegro, efectivamente, viniendo para aquí, la autovía está como está, no se lo voy a contar a nadie que lo ha usado también, pero por lo menos están en obras, que ya es bastante. Hasta ahora veíamos que el firme estaba como estaba y parecía que a nadie en el Ministerio de Fomento le preocupaba. Ahora, por lo menos, parece que empiezan a arreglar un firme que estaba en condiciones absolutamente lamentables. Las dos autovías que tiene Galicia de conexión con la meseta y Castilla y León estaban hasta hace muy poco tiempo en unas condiciones absolutamente inadmisibles y
lo del viaducto lo hemos dicho muchas veces. Bueno, había que tomarse en serio esa reconstrucción y ponerle velocidad de crucero, igual que, y lo digo absolutamente convencido, la hubieran puesto si en vez de haberse caído el viaducto que comunicaba Galicia con Castilla y León, se hubiera caído el viaducto que comunicaba alguna comunidad autónoma que todos pueden tener en la cabeza, pues con el resto de la península. Por tanto, yo pido como mínimo la misma diligencia y eso se tiene que hacer cuanto antes. Y eso lo extendemos al resto de comunicaciones, por centrarlas en las ferroviarias también. Yo el otro día he tenido ocasión de inaugurar la segunda fase de las obras en el puerto exterior de Coruña para darle ferrocarril a los puertos. Tenemos varios puertos en Galicia de interés estatal, una enorme oportunidad también si sabemos manejar eso. Y yo pensaba, mientras, y agradecía además allí públicamente al Gobierno de España que estuviera invirtiendo fondos Next Generation, por lo tanto, dinero europeo que hay que saber aprovechar bien en hacer esa obra, que es una obra importante, pero luego pensaba de qué nos sirve tener un puerto exterior muy bien comunicado por ferrocarril si al acabar esas obras tan importantes no estamos bien comunicados con lo que viene después. Y por lo tanto, si creemos que el ferrocarril es un transporte del futuro, eso hay que extenderlo a toda la línea. Yo creo que el corredor atlántico de mercancías hay que tomárselo mucho más en serio, o directamente hay que tomárselo en serio. Tuvimos una reunión en Santiago, donde estaba Asturias también, hace 2 años ahora, donde bueno, parecía que todo arrancaba, y digo parecía porque luego no se ha hecho absolutamente nada. Que a mí nos han contado una serie de inversiones donde se sumaba todo, donde a la inversión en el corredor atlántico de mercancías nos sumaban en realidad lo que es la inversión en AVE de transporte de viajeros y al final nada se está haciendo. Por lo tanto, esto hay que hacerlo y no podemos ver cómo avanza el corredor mediterráneo, que nos parece muy bien, siempre y cuando avance también el corredor atlántico, porque si no tendremos esa España desequilibrada, esa España de 2 velocidades que ni podemos permitirnos ni tenemos por qué permitirnos. Y luego ya, por cerrar, el tema del transporte de viajeros. Cuando el ministro Óscar Puente estuvo inaugurando los nuevos trenes que con ellos podía decirse que llegaba realmente la alta velocidad, no a toda Galicia, faltan Ferrol y Lugo. Lugo tiene unas comunicaciones por tren absolutamente desastrosas, pero podemos ser un paso importante. A mí me pide un poco de paciencia, porque lógicamente al principio las cosas no... todo lo nuevo puede fallar. Bueno, falló estrepitosamente y sigue fallando. Por lo tanto, una cosa es la paciencia y otra cosa es mirar para otro lado frente a situaciones en las que te dice que algo está pasando y que por lo tanto o algo se hizo mal o algo en el diseño de los trenes o en la atención, en lo que sea, pero no podemos estar como estamos siempre, y nuestros compañeros de Castilla y León lo sufren, porque todo lo que viene de Madrid y va hacia Galicia pasa también por sus territorios y a día de hoy que un tren de alta velocidad, que se supone que eran antes y un después y que era un orgullo nacional cómo funcionaba eso en otros sitios, ahora conseguir que un tren llegue a tiempo es casi como si te hubiera tocado la lotería. No es absolutamente normal y por lo tanto creo que esta línea de alta velocidad de pasajeros hay que tomársela mucho más en serio, no solo en cuanto al funcionamiento, sino también en cuanto a las frecuencias. No pueden ser billetes tan caros, no puede haber tan pocas frecuencias, no pueden llenarse siempre los trenes por sistema. Si hay demanda, habrá que atenderla. Y el sistema de más líneas y más compañías que en otros territorios de España, al noroeste, también nos lo tienen que dar. Uno de los principales retos, evidentemente, y es una de las excusas que teníamos para montar este foro, argumentos mejor que excusas, evidentemente es el corredor atlántico y las diferencias que hay con el corredor mediterráneo. Me imagino que el presidente Mañoco tendrá mucho que decir, pero como estamos en Ponferrada, antes de que pase al corredor atlántico y miremos con esa enorme envidia el corredor mediterráneo, estamos en Ponferrada, hay que hablar de la Ponferrada Ourense. Y como también hemos hablado de las deficiencias y de los problemas de comunicación, me tengo que acordar de lo ocurrido este fin de semana con nuestra comunicación con Asturias y el cierre de la autopista del Huerna por ese derrame de media montaña, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos una racha que no nos privamos de nada. Es verdad, el viaducto de Castro son más de 2 años, que llevan 2 años y medio aproximadamente. Uno de los viaductos ya está reconstruido,
pero el otro hay que volver a hacerlo. Podría haberse hecho por emergencia, parece ser que va a estar terminado antes de finalizar el año, vamos a esperar. Pero tener paciencia no quiere decir, como muy bien ha dicho mi tocayo y colega, mirar para otro lado. Y luego hemos tenido en estos últimos días un argallo, un derrumbe en la AP66, que lo que queremos es que se agilice al máximo la limpieza y sobre todo que se actúe con la diligencia, pero también a la vez la prudencia debida. Nosotros nos pusimos en contacto a través del consejero que anda por aquí, José Luis, con el secretario de Estado y con el director general de carreteras para ponernos a su disposición. Lógicamente, nos dijeron, como era lógico, que tenía la concesionaria y el propio ministerio tenía material suficiente para responder y actuar con rapidez. Pero es que Castilla y León nos conectamos con muchas autovías, con muchas comunidades autónomas, y en estos momentos autovías son con Galicia la conexión por Lugo está como está, con Asturias nos pasa lo que nos pasa, luego ya tenemos autopista de peaje con Madrid, pero bueno. La León-Valladolid. La León-Valladolid, podríamos seguir hablando, y la Ponferrada-Orense, que es verdad que ya hay un tramo que después de muchos años, se han dado los primeros pasos para que sea una realidad, pero lo que queremos es que sea una realidad definitiva y total la Ponferrada-Orense. Y con mucha brevedad, respecto al corredor atlántico, el Gobierno de España tiene que mirar hacia todos los lugares de nuestro país. No puede haber una España hemipléjica de dos velocidades, una que se desarrolla con mucha celeridad y otra que va en una velocidad más lenta. Y sobre todo también se tiene que mirar hacia el interior del país, hacia el interior de las comunidades autónomas, hacia el interior de las provincias. Es imprescindible que se agilice el nudo, que se apueste con seriedad el nudo del Manzanar que comunica Galicia con Castilla y León, y igual digo la Ruta de la Plata que conecta todo el oeste de nuestra nación. Si aquí estuviera con nosotros Adrián Marbón, que es presidente de una comunidad autónoma de Asturias, una comunidad hermana, pero es verdad que no es de nuestra formación política, pero con el que tenemos los dos una muy buena relación, estaría diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. Es decir, no es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de territorios. Y eso es lo que yo quiero decir. Creo que necesitamos el noroeste de España, el noroeste también de la península ibérica, un compromiso por parte del Gobierno de España en materia de autovías y en materia de ferrocarriles. Podremos hablar después de digitalización o de energía y hablaremos de otro tipo de infraestructuras. Pero esto nos parece fundamental, imprescindible y algo irrenunciable por nuestra parte. Tiene eso mucho que ver con la colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado. Como ya lo anunció que íbamos a hablar de Valencia, porque es natural, y además aprovecho para mostrar la solidaridad de Diario de León, de Progreso de Lugo, y convencido estoy de que también de la Junta y de la Xunta con todos los valencianos, pero no tienen la misma sensación que tenemos los ciudadanos de que es necesario, para todo lo que ya hemos estado hablando, pero también para este tipo de cuestiones, una mejor colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Y no quiero ser yo el que diga de quién tiene que partir la idea, pero la colaboración es evidente que es necesaria. Yo respecto a lo de Valencia, primero reiterar una vez más el pésame a las víctimas, el pésame por los fallecidos, nuestro apoyo a quienes han visto perderlo todo en un instante. En algún caso, la vida de sus familiares, sus seres queridos, sus viviendas, sus negocios, han perdido todo. Es verdad que nos encontramos probablemente ante una emergencia climatológica, un desastre natural como nunca antes se haya vivido en nuestro país. Uno podrá remontarse a desastres naturales. Yo creo que una situación de esta naturaleza no la habíamos vivido nunca antes. Desde luego nuestras comunidades autónomas, yo creo que eso es así. Es una situación, démosle el nombre que le demos, es una situación que nunca antes lo habíamos vivido, por tanto,
necesitábamos el apoyo de todo el mundo, comunidades autónomas y Gobierno de España. No es el momento ahora para decir cómo se tenía que haber actuado, pero sí es el momento para decir, cuando pase un poco el tiempo, tendremos que reflexionar en qué teníamos que haber mejorado. Yo lo que sí quiero destacar es la solidaridad. Allí, en primer lugar, de vecinos con vecinos. En segundo lugar, de ayuntamientos, de diputaciones provinciales, de comunidades autónomas, que están allí desplazadas muchísimas personas, algunas a título particular, otras como empresarios poniendo de su negocio, de su beneficio, sus recursos al servicio de quienes están sufriendo. Y nosotros, coordinando en algún caso el operativo de la comunidad autónoma, en otros casos de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales. Me consta que han estado gente del Ayuntamiento de Ponferrada, de la Diputación de León, en fin, de muchas administraciones. Estamos con ellos y vamos a seguir estando. Ahora va a venir la situación de la reconstrucción. Necesitamos sosiego, serenidad y planificación para esa reconstrucción. Y lo que necesitamos también es que esto sirva como un debate sereno, sosegado, de cómo tenemos que mejorar de cara al futuro. Yo podría decir 1000 cosas, pero os voy a contar lo que dijo Felipe González, que fue presidente de Gobierno y no llevaba un año de presidente de Gobierno y se encontró con las inundaciones en Euskadi, fundamentalmente en Bilbao. Él lo que hizo fue desplazar todos los medios del Estado a Euskadi. Y una vez que estaban allí, lo contó en Valladolid, lo ha contado en Ávila, hace tan solo unos días. Y una vez que estaba allí, levantó el teléfono, le llamó al Lehendakari y le dijo: Lehendakari, ¿cómo nos coordinamos para dirigir este operativo? Pero una vez que ya había desplazado todo el poder del Estado, necesitamos fortalecer las estructuras del Estado. Es verdad que aquella época, en el año 83, no es la que vivimos ahora. Cada vez las comunidades autónomas tenemos más capacidad, pero no es menos cierto que tenemos que fortalecer nuestras estructuras como Estado. Y cuando hablamos como Estado estamos hablando Gobierno de España y Gobierno de las comunidades autónomas. Y no digo más. Creo que ya he dicho bastante. Sí, ¿tú crees que quedan dudas sobre el ensamblaje entre la pregunta va dirigida a los dos, obviamente, entre el ensamblaje entre el Estado y las comunidades autónomas? De hecho, yo venía escuchando en la radio gente que ponía en duda, bueno, pues el Estado, las autonomías, esta burocracia, digamos, ha sido casi responsable de la tardía respuesta, ¿no? Y luego otra cuestión que yo creo que tendríamos que hacer una lectura autocrítica, es decir, otra vez ha dado la sensación de que la sociedad civil ha ido por delante, ¿no? Mientras los políticos se repartían culpas o actuaban con un cierto tacticismo, a ver si te encargas tú, no yo. Es decir, pues hemos visto esa marea que apuntaba el presidente Mañueco de pues lanzarse y ayudar con lo posible. ¿No ha quedado ahí un poco retratada la clase política? No, vamos a ver, el tema de Valencia, yo creo que, a estas alturas, ya van 2 semanas, hay que empezar a hablar claro. Es el mismo Estado que dicta sin avisarte normas que apisonan a veces tu capacidad fiscal, temas de educación, temas de política social, temas de sanidad, es el mismo que de repente ante una tragedia de estas características dice que tiene que andar con pies de plomo y tiene que ser exquisito para que no se moleste ninguna comunidad autónoma, una comunidad autónoma que en ese momento lo que necesita es ayuda, toda la que se le pueda dar para que no se moleste, no vaya a ser que... yo creo que a estas alturas todos entendemos que andar con estas cosas no tiene ningún sentido. Y lo que hemos hecho todas las comunidades autónomas, Galicia desde luego, Castilla y León seguro que también, y todas, es decir, ¿qué necesitáis? Os lo mandamos rápidamente, no estar esperando a que si les parece bien o mal, si les mandamos de más o de menos. Yo creo que a estas alturas estar discutiendo eso no tiene ningún sentido. Que todas las comunidades autónomas estemos enviando medios y que no haya alguien que a nivel superior esté coordinando siquiera ese envío de medios, que son los medios que envía el resto de España, a ayudar a una comunidad autónoma que lo necesita, eso sí que es tactismo, y eso sí que es, en mi opinión, y lo digo claramente, pues pensar que lidie otro el problema. Yo creo que lo hemos visto claramente y cuanto más tiempo pase, más se va a ver, con independencia de fallos, que lo ha habido sin ninguna duda, pero que
Decir que las administraciones no han hecho nada y han tenido que ser, por supuesto, que los voluntarios han hecho muchísimas cosas. Por supuesto que han dado un ejemplo, por supuesto que han sido imprescindibles. Pero yo creo que cuando se quiere ayudar, se ayuda directamente y ya está. Es lo que hemos intentado hacer nosotros y lo que está discutiendo ahora, que quien tiene más medios y más capacidad no lo ha hecho, cuando vemos a diario muestras de que si quieren pasarnos por encima de las competencias nos pasan sin ningún problema y si queremos vamos a Constitucional y si no, pues allá nosotros. Pero esto a día de hoy no tiene ningún sentido y a mí me enfada especialmente, ¿no?, que se den esos argumentos en una situación tan tremenda como la que hemos vivido y lo que nos queda por vivir. Y eso lo hilo con lo que se nos preguntaba respecto a si queremos más coordinación con el Estado. Claro que la queremos. El Estado de las autonomías, yo creo que a día de hoy nadie tiene dudas de que ha mejorado muchísimo España. La presión que te da la cercanía de tener problemas sanitarios en tu territorio que tienes que resolver, no un ministerio que a veces está muy lejos, la necesidad de hacer infraestructuras, atender a la gente que lo necesita, saber dónde tienes que poner escuelas. Creo que eso, la España de las autonomías, sin suponer un mayor gasto, sino todo lo contrario, lo que hemos demostrado. Hemos demostrado, hay excepciones lógicas que ahora quieren que sufraguemos entre todos, pero Castilla y León creo que es un buen ejemplo, Galicia también, de una gestión económica que se ocupa de prestar todos los servicios sin que eso suponga que haya más gastos, sino todo lo contrario, es gasto mucho más racional. Tenemos un nivel de endeudamiento muy razonable, en nada comparable al nivel estatal. Estamos aprobando presupuestos todos con déficit cero para el año 2025 y el 3% que nos permite Europa se lo va a quedar todo el Estado. Por lo tanto, el Estado de las autonomías no es un Estado fracasado y, al contrario, yo creo que la ayuda que hemos mandado a todas las comunidades autónomas a Valencia durante estos días demuestra que si hubiéramos estado coordinados porque tenía que coordinarnos, todavía hubiera sido mucho más efectiva, que creo que lo ha sido mucho. Y ya, por terminar, para insistir en la idea de si queremos coordinación, yo llevo de presidente de la Xunta de Galicia algo más de 2 años y medio. No he tenido una sola conferencia de presidentes, que además hay que hacerlas periódicamente. Le hemos pedido por activa y por pasiva. A día de hoy, y no habrá temas que discutir, a día de hoy seguimos sin saber ni siquiera una fecha. ¿Cuándo va a ser? Tenemos todas las agendas abiertas para cuando se dignen convocarnos. Por lo tanto, creo que la necesidad de estar coordinados y tener interrelación, respetando las competencias de cada uno con el Estado, es evidente. Ahora, para que dos partes cooperen, las dos tienen que querer. Y en una parte meto a todo el Estado autonómico con independencia de su color político. Si no, yo no quiero incidir en la tragedia de Valencia, que es terrible. Y creo que también debemos, además, que es un poco de lo que se trata este foro, de hablar de nuestras pequeñas tragedias distintas de otra naturaleza, como es el reto demográfico, la despoblación, el envejecimiento. Yo estoy absolutamente seguro que soluciones mágicas no hay y que la mayor parte de las soluciones pasan por una financiación autonómica distinta. No sé si diferenciada, como dicen ahora, bueno, antes no han querido nombrar a Cataluña, ya lo nombro yo. No sé si diferenciada como para Cataluña, pero sí probablemente con unas condiciones distintas en las circunstancias en las que viven Galicia, Lugo, Castilla y León y la provincia de León. Vamos a ver, el reto de la despoblación no es un reto ni de Galicia ni de Castilla y León, ni siquiera de España. Es un reto mundial, europeo desde luego. Lo que sí que es verdad es que nuestras comunidades estamos... No esperamos a que lleguen desde el Gobierno de España o desde otras instancias europeas las ayudas o los planes o los programas. Estamos tomando decisiones. Pero, sin duda, es imprescindible, lo decía antes, que el Gobierno de España tenga una visión integradora, no solo de un lado. Yo no hablo de Cataluña, yo hablo de los socios separatistas, porque Cataluña es otra cosa. Y quien reclama eso no es Cataluña, sino los socios separatistas. Y tiene que haber una visión integradora. Y por otro lado también tiene que haber una visión hacia adentro de nuestro país. El interior de nuestras comunidades autónomas, de nuestras provincias, están teniendo problemas de población. Sin duda, la comunidad autónoma de Castilla y León es una de las comunidades que tiene uno de los grandes problemas, es la despoblación, la pérdida de población. Y dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, la provincia de León es desde luego una de las que tiene una situación complicada en esta materia.
Es verdad que en los últimos tiempos la pérdida de población se va frenando, ya viene más gente a León de la que se va. Es verdad que fallecen más personas de las que nacen y estamos haciendo una apuesta por el nacimiento, pero porque haya incremento del nacimiento. Pero lo que necesitamos es, en este sentido, que haya apuesta por inversiones en el territorio. Yo me gustaría que el Gobierno de España no que hiciera nuevas apuestas, sino que cumpliera los compromisos que tiene con empresas importantes, aquí, sin ir más lejos. Ya no me voy a Benavente, donde también podría recordar eso, donde compromisos claros del Gobierno de España, que vinieron ministras y se comprometieron a apoyar la ampliación de inversiones de empresas importantes, pues se cumplieran esos compromisos. Nosotros lo que tenemos es el objetivo de ampliar el polígono del Bayo, no solo el Bayo, también Villadangos, también el Parque Tecnológico de la ciudad de León, que nos parece muy importante. Sin suelo industrial de primera división, con suelo a bajo precio, con todas las condiciones que, bueno, pues se consigue un suelo industrial que sea también un suelo industrial verde. Yo creo que eso es algo muy importante y va a permitir generar oportunidades, generar empleo y que vengan más personas a vivir aquí. Lo he dicho un poco de pasada, lo hemos dicho, se ha producido el cierre, bueno, lo has dicho tú, el cierre de las minas, el cierre de las térmicas. Bueno, lo dijo en realidad el alcalde de Ponferrada. El cierre de las minas, el cierre de las térmicas en la provincia de León, en la provincia de Palencia, y no ha habido una transición a proyectos industriales o proyectos empresariales que permitan esa alternativa. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que hay una pérdida de población muy importante. Nosotros estamos dotando de los servicios públicos necesarios. Luego creo que hablaremos algo de la sanidad en Ponferrada y en El Bierzo, pero estamos dotando de los servicios públicos para que no haya esa diferencia entre unas partes de nuestro país y Castilla y León, entre las grandes ciudades y los pequeños núcleos de población. Sí, presidente Rueda, iba a decir lo mismo. Es decir, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de servicios sociales, porque evidentemente la principal necesidad que tienen las comunidades autónomas es esa financiación, porque el coste de mantener unos servicios en una zona despoblada y envejecida es mucho mayor que en cualquier otra. Sí, yo me gustaría hacer un pequeño inciso antes. Hablabais de demografía y de reto demográfico. Decía Alfonso, es verdad que no es solo un problema de nuestra tierra, pero aquí es especialmente grave, primero porque, pues, por lo que supone en sí de menos población si no haces nada para remediarlo, y después porque lógicamente tiene la otra vertiente de población envejecida, que supone un encarecimiento en la prestación de servicios. Muy brevemente las dos cosas. Reto demográfico. Yo creo que no tenemos que renunciar. Sobre esto se pueden hacer dos cosas, que es teorizar, hay muchísimas teorías, o empezar a tomar medidas. Yo creo que es mucho mejor lo segundo. No hay que renunciar a las medidas de fomento a la natalidad, desde ayudas económicas. Nosotros tenemos la educación infantil absolutamente gratuita en Galicia de 0 a 3 años, ayudas a la conciliación, vamos progresivamente a dar muchas más facilidades para la fecundación in vitro en la sanidad pública. Todo eso es importante y no hay que dejar de hacerlo, pero no nos engañemos, no va a ser suficiente. Y si creemos que con eso vamos a parar la sangría demográfica, a día de hoy, y salvo que haya algo que cambie en muy poco tiempo, no va a ser así. La puedo mitigar un poco, pero nada más. Nosotros, decía Alfonso que en León empieza a haber más población, desde hace 2 años hemos invertido en Galicia la tendencia descendente. Es verdad que sigue habiendo más defunciones que nacimientos, pero en cambio el censo ha subido y nos mantenemos ya en 2.710.000 y vamos subiendo. ¿Cómo? Hay que intentar atraer a gente de fuera y gente de fuera que venga aquí con una perspectiva de vida, que pueda venir a trabajar, que venga aquí a iniciar una nueva etapa. Nosotros tenemos la enorme ventaja de tantos gallegos. Fuimos una tierra de emigrantes durante muchísimo tiempo, por lo tanto hay mucha gente con vinculación hacia Galicia, con nacionalidad española,
que facilita mucho las cosas y que estamos intentando atraer con éxito. Pero aún así no es suficiente, y ahí vuelvo otra vez a decir que no podemos hacer las cosas solos. No puede ser que a día de hoy, yo ayer comía con los embajadores de Chile, Argentina y Honduras para hablar de la posibilidad de gente que se quiere venir aquí a trabajar y que sería una solución para todos esos sectores que demandan mano de obra, que venga con formación, que venga sabiendo que va a vivir aquí y que puede iniciar una nueva vida. No podemos seguir tardando como se tarda en homologar títulos, en dar permisos de residencia, la formación por arraigo sigue siendo una entelequia. Todas esas cosas tenemos que abordarlas rápidamente, si no nos seguiremos vaciando. Y la situación actual, efectivamente, le pasa tanto a Castilla y León como a nosotros. Yo cuando oigo a otras comunidades decir que tienen que tener más financiación porque tienen más habitantes, me parece muy legítimo. Yo diría lo mismo si estuviera en su situación. Pero eso no quiere decir que esas comunidades estén mal financiadas y nosotros estemos bien. Nosotros también tenemos nuestras circunstancias que hacen que necesitemos más financiación. No es lo mismo atender a una persona de 70, 80 años que atender a una persona joven. Es menos demanda de servicios sanitarios, menos demanda de derechos pasivos y, por lo tanto, nuestro cálculo es que nuestra dispersión poblacional y el envejecimiento de nuestra población supone, respecto a otros territorios donde no se dan esas circunstancias, un coste añadido de 500 millones de euros para prestación de servicios básicos de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, lo digo porque es muy peligrosa esa tendencia donde nos quieren dar a entender que ya nunca estás bien financiado, pero en comparación con otros, ¿de qué nos quejamos? Son los que tienen más población los que quitan más financiación. No, habrá que ver el coste efectivo de prestar servicios. Vuelvo a lo que decía al principio, que es para lo que la gente nos pone al frente de las administraciones. Y prestar esos servicios con una calidad igual en toda España, con las características de envejecimiento y dispersión, a nosotros nos cuesta más dinero. Por lo tanto, no podemos renunciar a esa financiación a mayores y decir que se la lleven otros que sí que la necesitan de verdad. Todos la necesitamos, tendremos que sentarnos y ver cómo la distribuimos. Por eso es tan urgente que cuanto antes, ya tendría que haber sido hace mucho tiempo, nos sentemos esa colaboración con el Estado y abordar un nuevo modelo de financiación donde todos tendremos que renunciar a algunas cosas para salir ganando todos. Por eso esas bilateralidades donde algunas comunidades autónomas, yo decía que no queremos nombrar a Cataluña. Bueno, pues yo la nombro y no es nada ni contra Cataluña ni contra los catalanes. Es algo contra un territorio que a día de hoy, y espero que por mucho tiempo, no tendría por qué cambiar, desde luego considero que tiene que ser así. Claro, si consideras que no forman parte de España, pero forman parte de España y por lo tanto entran en la financiación global. Y negociar cosas bilateralmente es en detrimento del resto de comunidades autónomas. Y eso es lo que no podemos tolerar y eso es lo que nos perjudica muy gravemente. Ese sistema de concierto que se está hablando con Cataluña, a Galicia le supone dejar de percibir, respecto a lo que tenemos ahora, no en un nuevo marco, respecto a lo que tenemos ahora, 600 millones de euros menos si es que quieren cumplir con lo que dicen que van a cumplir en Cataluña. Y por lo tanto, Galicia no puede permitirse perder 600 millones de euros. Y si Baleares y Madrid, que son las otras dos comunidades aportantes netas, pidieran lo mismo, que afortunadamente ni lo han pedido ni lo piden porque entienden el concepto de solidaridad global, igualdad de servicios en todo el territorio, nos supondría 2.000 millones de euros menos de lo que tenemos ahora mismo de financiación. Esto sí que es grave, de esto hay que hablar, y hay que hablar cuanto antes de que haya hechos consumados que no tengan vuelta atrás. Y no se está hablando, el Gobierno central no quiere hablar, por algo será. Y creo que en eso tenemos que tener una sola voz y hablar clarísimamente. Hablaba Alfonso de Asturias. Asturias, siendo una comunidad gobernada por el Partido Socialista, lo tiene claro también. Yo creo que entrar en sistemas de cupos para nuestra financiación y la prestación de servicios es una absoluta locura que no podemos dejar ni que se plantee. Habla el presidente de 600, 700 millones. No sé si en Castilla y León tienen alguna estimación al respecto del coste que puede suponer. Yo es que creo que no es... mi responsabilidad no es cuantificar. Lo tenemos cuantificado, pero creo que lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir aquí, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios, es una cuestión de lo que decía el presidente Rueda. El modelo de financiación es antiguo y malo, en eso estamos todos de acuerdo, pero lo que entre todos se negoció, entre todos tiene que volver a acordarse. La negociación multilateral de la que hablaba presidente Rueda, es imprescindible. Y luego la igualdad de todos los españoles. La igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Tienen que recibir los servicios esenciales básicos, educación, sanidad, servicios sociales. Estamos demostrando las dos comunidades autónomas
que se puede crecer en economía bajando los impuestos y teniendo unos servicios públicos de primera división. El problema es que hay otros gobiernos que no son leales con España y que están pensando en otras cuestiones. Yo creo que en eso lo primero que se tiene que garantizar desde la financiación autonómica es que todas las personas, vivan donde vivan, tengan esa igualdad de prestación de servicios públicos, que me parece imprescindible. Esto era básicamente lo que quería decir, y lo que queremos es una conferencia de presidentes para hablar de estas y de otras cuestiones, la protección civil, cómo responder ante situaciones de catástrofe. Luego, después de la conferencia de presidentes, para hablar de la financiación, tendrá que haber un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es necesario que haya una negociación, vuelvo a insistir, multilateral entre todas las comunidades autónomas. Es que nos estamos jugando mucho dinero, pero nos estamos jugando una forma de comportarnos de cara al futuro. Y yo creo que eso sería muy peligroso y, desde luego, yo lo he anunciado, iríamos a todos los lugares para defender lo que es justo para Castilla y León, que en este caso coincidimos con Galicia. Eso significa conferencia de presidentes, posteriormente Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se aprueba el modelo de financiación, y en ese Consejo se plantearía una fiscalidad diferente para los núcleos rurales de Castilla y León, de Galicia y del resto de España, de Europa obviamente ya no, pero sí de España, para que quien viva en un núcleo rural no pague lo mismo a cambio de menos servicios. No, es que lo que queremos es Lo contrario, que se presten los mismos servicios o servicios equivalentes, homogéneos, homologables, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros y lo que estamos haciendo desde nuestros distintos gobiernos. Y lo que necesitamos es, desde el Gobierno de España, que haga una negociación multilateral y que esa negociación multilateral no tenga atajos, que ya los conocemos. Para eso están los tribunales de justicia o también el Tribunal Constitucional, si se le ocurriera hacer algún quiebro a la ministra de Hacienda. Estamos ante los presidentes de dos comunidades autónomas que son potencias en el campo eólico. Yo no sé, bueno, ahora en el caso de Galicia tenemos ahí un parón judicial del que está pendiente todo el mundo porque ha ido a Europa y hay que ver cómo se sustancia. Pero también un proceso de repotenciación, un nuevo plan eólico. Yo no sé qué podrían explicar al respecto de las políticas que van a seguir sus distintas administraciones, ¿no? Bueno, sí, bueno, ha ido a Europa, ha ido al Supremo, el Supremo se pronunció clarísimamente a favor de las tesis de la Xunta y como parece ser que el Supremo no era suficiente, ahora se ha planteado la misma cuestión y todo paralizado otra vez ante la Unión Europea. Lo digo porque esto está sucediendo en Galicia nada más. Yo tengo que decirlo y a partir de ahí nuestra obligación es un criterio de una sección del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que no compartimos en absoluto, que creemos que está siendo muy perjudicial, que no se da en otras comunidades autónomas y por lo tanto, mi deber es decirlo y después reaccionar. Se podía reaccionar de muchas maneras. Creo que la más efectiva y la más útil es planteando los recursos correspondientes, que, insisto, ya lo hicimos en el Supremo, nos dieron la razón y ahora resulta que nada, que ahora tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muy bien. Mientras estamos perdiendo oportunidades, yo lo digo siempre, los territorios tienen que aprovechar sus recursos naturales. Otros tienen petróleo, tienen minerales de mucho valor. Nosotros tenemos viento y tenemos agua. Y qué casualidad o qué buen momento, resulta que son los elementos fundamentales para las energías del futuro y, por lo tanto, debemos aprovecharlas. Y debemos intentar que, si esto es lo que se va a demandar, porque en sí mismo la producción de energía, entiéndanos, no es nada. La energía se produce para algo, por lo tanto, a mí me interesa que se produzca energía verde en Galicia porque las industrias
del futuro van a ser industrias verdes y van a necesitar esa energía. Y si la tienen, se instalarán en mi tierra y si no, se instalarán en otros lugares. Por eso yo intento, a veces cuando se llega al debate solo la producción, no, la producción es la puerta de entrada de que luego industrias funcionen ahí y creen puestos de trabajo. Por lo tanto, no podemos perder esa primera fase porque si no, no tendremos la segunda. Dicho esto, estas discusiones que se plantean, para mí tienen siempre la misma solución. Oiga, si se cumple con la normativa que hay que cumplir para instalarse, se podrán ustedes instalar. Y si no, no. Y esto hay que entenderlo. Por lo tanto, nunca, ni la Xunta de Galicia, ni estoy seguro la Junta de Castilla y León, iba a permitir, por muchísimas razones, todas porque las leyes hay que cumplirlas, que hubiera instalaciones de producción de energía que no cumplieran con la normativa, empezando por la normativa medioambiental. Pero, desde luego, si cumplen, hay que permitirlas. Y dicho esto, pues digo, porque tenemos solicitudes en la Xunta de Galicia donde se nos dice que no admitamos por registro, y nos han rodeado San Cayetano, que es la sede de la Xunta, que no admitamos una sola petición más de instalación de energías renovables y que las que se estén tramitando las declaremos caducadas. Bueno, muy bien, y pues nada, ya se aprovechará en otros territorios. Dicho esto, también los productores de energía eléctrica tienen que entenderlo. Digo porque hay una polémica en Galicia estos días, ha saltado a la prensa nacional, que los territorios sobre los que se asientan esas instalaciones tienen que tener algún tipo de ventaja. Si no, será cada vez más difícil hacer esas instalaciones y, por lo tanto, si tenemos los recursos y se instalan en Galicia, tiene que haber también un beneficio directo a las industrias, a las empresas gallegas, y ese beneficio tiene que ser en precios de energía, en más ventajas, y también a las comunidades donde esas instalaciones se asientan. También tienen que percibir eso, porque si no será, es decir, todos tenemos que ceder un poco en beneficio general. Y si no lo entienden ni la parte que no quiere que se instale nada, ni los que se quieren instalar, entendiendo que tienen que adaptarse a los territorios en los que están, pues esto no funcionará. Y yo, desde luego, pretendo que funcione. Estamos ante un magnífico momento en ese sentido si lo sabemos aprovechar. Y como yo digo, si no lo aprovechamos nosotros, otros lo aprovecharán y después vendrán las lamentaciones de que no supimos ver las oportunidades. Sí, yo quería hacer un poco de... Sí, presidente. Sí, no, es que el tema de la energía, estando donde estamos, nos duele mucho. Lógicamente, a los leoneses y a los bercianos más, pero a los salmantinos como yo también nos duele, porque hemos visto cómo se ha producido mucha energía, hablaba de las minas, de las térmicas, de las hidráulicas, de la nuclear, se han cerrado las minas, las térmicas, la nuclear, se ha perdido mucha población en ese territorio. Y la energía hidráulica, donde no somos la provincia que más energía hidráulica produce, que es Orense, pero Salamanca y Zamora producen mucha energía hidráulica, no solo, también León, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Coincido con tu planteamiento, presidente. Todos estamos convencidos en que la energía no puede pasar otra vez de largo. Esa es la... hablaba el representante de Sabadell, Pablo, de Winston Churchill. Hay que pensar en las siguientes generaciones. Ese tiene que ser el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos o hijas de cara al futuro. La energía donde se produce tiene que generar un valor añadido en el ámbito industrial y en el ámbito de las pymes y de las micropymes también, ¿no? Y aquí pedimos al Gobierno de España, se lo hemos pedido al Gobierno de España y lo vamos a seguir insistiendo en que facilite el autoconsumo industrial, en que flexibilice la normativa para que esa energía que aquí se produce se reinvierta en el territorio, porque es que si no vamos a ver otra vez cómo la oportunidad sirve para que otros lugares se desarrollen. Me parece eso algo crucial y también coincidimos con planteamientos distintos, pero coincidimos en el objetivo. Nosotros tenemos agua, tenemos viento, no tanto agua como vosotros, pero también tenemos sol. Y son los tres elementos que hacen una hipótesis de futuro, una costelera de futuro fundamental. Energías verdes de cara al futuro. Producimos muchísima energía renovable. Exportamos aproximadamente la mitad de la energía renovable que producimos. Y lo que queremos es que esa energía que exportamos, que es solidaria con el resto de España, también se pueda reutilizar en el entorno donde se produce esa energía. Sí, y si me permites, Alfonso, un tema, aquí hay muchos empresarios que lo van a entender a la primera.
Y eso sí que no depende nada de nosotros. Yo he intentado plantearlo muchísimas veces ante los ministerios correspondientes. Nosotros podemos hacer cosas para que las industrias se instalen en nuestros territorios, darles facilidades. Efectivamente, te preguntan la energía, si no tienen energía no van a poder, pero hay una segunda parte que después es todo lo que depende de red eléctrica española, que son los centros de distribución, de transformación, las conexiones. Eso es una planificación farragosa en la que podemos intervenir muy poco, solo en base a alegaciones. Nosotros las hemos hecho y no nos han hecho caso. Y esto sí que es un tema de gobierno capital y de país, porque si se les da potencia en los territorios en detrimento de otros, pues de nada sirve poner industrias porque luego no podrán tener ni evacuaciones, ni sistemas de distribución de energía, ni todo eso. Se habla poco de este tema porque parece que lo importante, y lo es conseguir que la industria se asiente, pero a mí me preocupa mucho eso también, porque estamos dando pasos adelante para que se instalen, y esto yo lo planteo en los ministerios correspondientes, y sí, te dicen que es un problema de difícil solución, porque claro, en otros lugares de España también están pidiendo lo mismo, y dicen, oiga, pues volvemos al mismo de siempre, pues el noroeste también es de Dios y no puede ir toda esa capacidad de transformación, toda esa capacidad eléctrica a los territorios de siempre. Bueno, en Diario de León hemos sido siempre muy críticos con el cierre de las minas y con todo lo que tenía que ver con la energía que se produce en León y se ha disfrutado por muchos otros sitios, ¿no? Pero antes de hacer de Pepito Grillo, de abogado del diablo, que quería hacer con esto de las eólicas y de la solar, etcétera, etcétera, y hablar de turismo, quiero que no se nos pase hablar de sanidad. El turismo es tremendamente importante, va a ser uno de los focos económicos de esta parte del país, pero la sanidad es tremendamente importante. Aquí ya anunciaba el presidente Mañueco que quería hablar de la sanidad en Ponferrada y en El Bierzo, y este es el momento de hacerlo. Bueno, yo, primera reflexión que tengo que hacer es que la sanidad en Ponferrada, el hospital, la atención primaria, en toda la comarca del Bierzo, estamos hablando, y no porque lo diga yo, sino porque lo han dicho personas que tienen un conocimiento más profundo de la calidad de la sanidad que se produce, de sociedades científicas españolas y de Castilla y León. Estamos hablando de una sanidad de mucho nivel, de mucha calidad. Dicho esto, también tengo que decir que estamos haciendo inversiones en el Hospital del Bierzo que me parecen muy importantes. Pero vino el consejero de Sanidad sobre una problemática que se ha generado en las últimas semanas y en los últimos meses, especialmente con el tema de la oncología. Yo quiero decir que estoy al lado de todas las personas que tienen un sufrimiento y que tienen una preocupación. Y hemos comprobado, hemos analizado que tenemos que hacer un refuerzo en ese ámbito. Lo hemos hecho en estos momentos. Ahora mismo, en una primera fase, vienen oncólogos de toda la comunidad autónoma para dar una atención personalizada. Cada oncólogo atiende al paciente que siempre atiende al mismo paciente. Se ha hecho una división también de los pacientes por patologías, y lo que queremos es, aparte de reforzar en equipo humano, en cartera de servicios de cara al futuro del hospital, también con más tecnología, lo que queremos es que en el ámbito concreto de la oncología, bueno, pues que vengan oncólogos. Necesitamos más médicos en Galicia, en Castilla y León, en España entera. Esa es una responsabilidad que no la tenemos las comunidades autónomas, que es una responsabilidad del Gobierno de España. Necesitamos más oncólogos en España, necesitamos más médicos en España, y cuando haya más oncólogos y más médicos seguiremos reforzando con una plantilla propia al propio hospital. Por tanto, hay un hospital y una sanidad de calidad. Hemos detectado que tenemos que atender a los pacientes todavía mejor de cómo los atendíamos, darles información, darles una atención. Eso se ha mejorado y se ha corregido, y vamos a seguir potenciando de cara al futuro. Y ya digo que de cara al futuro habrá un plan de protección y de aseguramiento de todos los pacientes en toda Castilla y León, y muy especialmente en El Bierzo. Pero de eso ya hablaremos en otro momento. Sí, la sanidad, vamos a ver. Como decía, estamos en el proceso de aprobación de los presupuestos. Va a superar este año la cifra más alta
habíamos tenido nunca los 14.000 millones de euros. 5.000 en números redondos se van a dedicar a la sanidad. ¿Es suficiente? No. ¿Es una inversión potentísima? Sí. Lo digo porque yo digo siempre a los grupos de oposición que hay en Galicia que no hay nada como viajar a veces para ver que los problemas que hay que resolver, que no los niego, por supuesto que los hay, se dan en Galicia, se dan en Castilla y León, se dan en Asturias, se dan en todas las comunidades autónomas. Porque yo cuando oigo que tenemos, y lo he tenido que oír en el Parlamento, una sanidad tercermundista, una sanidad propia, los hospitales son como hospitales de guerra, comparados con países del África menos desarrollada. Esos son disparates, son disparates. Afortunadamente, en toda España, luego podrá haber diferencias siempre entre comunidades autónomas, pero creo que en general el nivel de la sanidad pública en España es un nivel fantástico. Desde luego, en Galicia lo es. Eso te obliga efectivamente, es una exigencia muy grande. Vuelvo a lo que decía antes, población envejecida, gran demandante de tratamientos que cada vez son más caros. Seguimos avanzando en oncología. Los tratamientos más punteros intentamos tenerlo. Por supuesto, no se deja nadie atrás sanitariamente. Tenemos un despliegue en el territorio que te exige un nivel, sobre todo de cobertura de plazas, enorme. No tiene ningún sentido que a veces estemos compitiendo entre comunidades autónomas limítrofes por a ver quién se queda con un médico en una zona en otra. Esto hay que solucionarlo de una manera más global. Yo por eso vuelvo a echar en falta decisiones que hay que tomar unitariamente. El Ministerio de Sanidad tiene que facilitar mucho más la formación de los médicos residentes. Hay que crear de una vez ya la especialidad de urgencias que está vaciando la primaria para llevar a los hospitales. Bueno, un montón de cosas que habría que hacer simplemente para mejorar un poco. Pero es un reto enorme y nunca lo cubriremos de todo. Yo no niego problemas en la sanidad, pero reivindico un enorme nivel de la sanidad pública que se presta desde las comunidades autónomas. Y no tiene ningún sentido estar diciendo todo el día que es un desastre absoluto y que más vale que no te pongas enfermo porque entonces tendrás un enorme problema. Al contrario, cuanto más grave es la enfermedad, creo que más a la altura está en general la sanidad pública. Y creo que esto es absolutamente fundamental y nos va a exigir cada vez más recursos y a mí, al final, la salud es lo que más importa a todos, es lo que más me preocupa. Pero reivindico, de verdad, la sanidad que tenemos. No me gusta nada cuando se habla por sistema mal y no se reconoce, porque además lo primero que se está haciendo es hablar mal de los profesionales que son excelentes en todas partes. Y ahora, podía funcionar mucho mejor. Yo creo que todas las comunidades autónomas somos conscientes de que es el problema que más nos exige. Vuelvo a la cercanía. La gente te pide directamente, no hay más que visitar un concello, el alcalde, la alcaldesa, la gente allí siempre, si tiene un problema sanitario, es lo primero que te dice que tienes que solucionar y hay cosas que no podemos hacer nosotros. Y el tema de homologación de títulos, otra vez, de médicos que están esperando, médicos con formación acreditada que no pueden trabajar en España porque no se les homologa el título. Bueno, habría un montón de problemas que habría que solucionar y que no dependen a día de hoy de las comunidades autónomas o por lo menos no solo de las comunidades autónomas. Decía antes que quería hacer de Pepito Grillo, de abogado del diablo. Hemos hablado de la energía y de todo el establecimiento de parques eólicos, de licencias, etcétera, etcétera. Pero el patrimonio natural es importantísimo, el Camino de Santiago es importantísimo, el Camino de Santiago es importantísimo para el turismo y el turismo es importantísimo para una economía como la de nuestras provincias Lugo y León. ¿Cómo compaginar esas dos cuestiones? Es decir, yo soy un firme convencido de que hay que hacer cosas, que evidentemente la generación de energía eléctrica a través de la eólica o de la solar tiene que funcionar y tiene que implementarse e impulsarse, pero hay que hacerlo con cuidado. Y eso, bueno, pues el patrimonio natural, la orografía que tiene el Bierzo o la que tiene Lugo, pues requiere unos condicionantes que sería bueno establecer, ¿no? Y yo creo que están establecidos, sinceramente, y creo que ninguna de las dos comunidades, nuestros gobiernos, pierden de vista una perspectiva fundamental, que el paisaje que tenemos, la historia que tenemos, la identificación que nos hace muchos lugares de España y del mundo, de nuestros territorios como espacios abiertos, ahora que después de la pandemia la forma de viajar y el turismo ha cambiado radicalmente y mucha gente que antes iba a otros destinos ahora busca territorios como el nuestro para hacer turismo, creo que eso tenemos clarísimo que debemos preservarlo. Yo, desde luego, porque sé que eso es el motor, que está el imán que está trayendo a tanta gente aquí. Caminos de Santiago. Galicia tiene la inmensa suerte de ser el final de todos los caminos. Estamos en Ponferrada, por el que pasa el camino que sigue siendo sin ninguna duda
el camino principal, que tiene... Es verdad que se ha diversificado y tampoco creo que sea malo, porque para absorber la cantidad esto va en progresión casi geométrica, cada vez llegan más peregrinos, cada vez son de países más variados, pero el camino francés, lógicamente, sigue siendo el que aglutina a la mayoría. Lo tenemos que cuidar. Yo sé que la gente, el primer peregrino ahora mismo de todo el mundo es el peregrino de Estados Unidos, más que ningún país europeo. Lógicamente, viene desde allí porque antes nos examina y ve que podemos ofrecerle aquello que está buscando, que es historia, paisaje, limpieza, seguridad. Yo considero que el Camino de Santiago es un camino seguro, que esto es muy importante, lo digo porque han salido unas noticias últimamente, sigue siendo afortunadamente, nunca estás libre de que pase algo, pero son caminos seguros y por lo tanto esto tenemos que potenciarlo. Y yo siempre digo, sé que todo el mundo que llega a Santiago antes ha pasado por otros lugares. Lugo tiene la inmensa suerte de tener no solo el que le atraviese el camino francés, sino también el camino del norte, el camino primitivo, y esto es algo que tenemos que cuidar. Y creo que además estamos colaborando, estaba por ahí el alcalde de Astorga también, cada vez la gente hace más recorrido, cada vez conoce, y al final es una experiencia conjunta, y es responsabilidad de cada uno que cuando pase por nuestros territorios la tenga. Y me voy muy brevemente a un fenómeno que me preocupa muchísimo, que está surgiendo por lo menos en Galicia últimamente y que no tiene ningún sentido, está surgiendo en todas partes, ¿no? Pero en Galicia lo hemos vivido este verano, el tema de la turismofobia. Es decir, ya nos sobran los turistas, ¿qué vienen a hacer aquí? Nos vienen a molestar, nosotros porque tenemos que compartir lo que tenemos con gente que viene de fuera, que a mí al final pues tampoco me deja tanto, no me compensa. Ojo con esto, ojo con esto. Lógicamente estamos obligados a hacer cosas para que la convivencia sea posible y eso pasa por desestacionalizar, pasa por ampliar los destinos, no hay que concentrarlos todos en una zona concreta, todo eso se puede hacer. Pero estos movimientos que tienen mucho de ideológico, en mi opinión, ¿no? Estos los fodechinchos que le llaman algunos en Galicia a los turistas, eso es peligrosísimo, es injusto y es pegarse un tiro en el pie. Empezar a decir que ya estamos hartos de turistas cuando supone, yo no sé lo que supone en Castilla y León, en Galicia debe estar ahora mismo en el 13% de nuestro Producto Interior Bruto y más o menos por ahí debe andar de mano de obra. Por lo tanto, esto es un tesoro que tenemos que cuidar, porque bien cuidado y desarrollado nos dará muchísimas alegrías en el futuro. Bueno, yo creo que la política que estamos llevando desde Castilla y León de proteger la naturaleza, de proteger nuestro patrimonio, de proteger nuestras tradiciones es muy importante y precisamente esa es una de las fuentes de atracción de turistas, ¿no? Yo, al que le sobren los turistas, por favor, que nos los manden a Castilla y León, que no hay ningún problema. O sea, yo lo digo porque aquellos que atacan al turista, nosotros queremos que vengan más visitantes en todo tipo de formatos. El Camino de Santiago es uno de ellos, porque es verdad que hay muchos caminos y casi todos pasan por Castilla y León. Prácticamente cada provincia de nuestra comunidad autónoma tiene un camino que va a Santiago, la Vía de la Plata y otros muchos, el Camino de Madrid, el Camino Portugués, el Mozárabe, en fin, son muchos. Pero sí que es verdad que el camino tradicional, la comunidad autónoma que más kilómetros tiene es Castilla y León. Somos la más grande, lógicamente. Pero yo creo que eso tenemos que potenciar. Aquí el Camino de Santiago está con el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. Pero no solo el Camino de Santiago, también está la Catedral de Burgos, o están las médulas en el Bierzo, por poner algunos ejemplos. Yo creo que tenemos que poner en valor nuestra alta calidad turística vinculada a la naturaleza, vinculada al patrimonio, vinculada también a ese sentimiento religioso, espiritual de lo que es el Camino de Santiago, de lo que puede ser Santa Teresa o San Juan de la Cruz, por poner otras figuras más pegadas al territorio de Castilla y León. Yo creo que es muy importante, nosotros tenemos algo menos de porcentaje de Producto Interior Bruto, pero también es un sector muy importante el turismo en Castilla y León y tenemos que seguir creciendo. Tenemos una capacidad de crecimiento de turismo muy importante y además lo que hace fomentar la gastronomía de primera división y también la industria agroalimentaria, que es un sector muy importante en nuestra comunidad autónoma. Bueno, la industria agroalimentaria es ya el sector más importante por encima de la automoción en Castilla y León.
creo que vamos mal de tiempo, pero dos preguntas así telegráficas de política ficción. ¿Creen que esta legislatura se va a agotar? No estoy hablando de Castilla y León, que también nos han llegado algunos rumores de que podría haber un adelanto electoral, pero hablo de la política nacional. Y la segunda es también ciencia ficción. ¿Cómo interpretan el triunfo de Trump en un momento en que vivimos un mundo complejo, con dos guerras, con personajes singulares, por decirlo así eufemísticamente, actores singulares, ¿no?, al frente de determinados países? ¿Qué puede suponer Trump? Hay muchos expertos que dicen que no va a ser bueno para Europa, ¿no? Habla tú de Trump y yo opino de Castilla y León, si quieres. No, la verdad es que hay que hacer una reflexión profunda para ver qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos para que Trump sea reelegido presidente de los Estados Unidos. Tenemos muy presente lo que ocurrió hace 4 años con ese asalto al Capitolio y lo que se podía interpretar como un intento de golpe de Estado en el que no muy lejos andaba el que iba a ser presidente de los Estados Unidos. Los propios Estados Unidos tienen que hacer una reflexión sobre qué es lo que quieren, para quién quiere que sea su presidente. Está claro que el Partido Demócrata hizo muy mal las cosas y eso le facilitó la reelección a presidente Trump. Y respecto de otra cuestión, he puesto votando, mi intención es agotar la legislatura, pero es que como que una vez anticipadamente las elecciones, porque no había otra solución, y le di la voz al pueblo de Castilla y León, que decidió claramente. Aquellos que andaban conspirando fueron rechazados en las urnas y el Partido Popular, el partido que yo represento, obtuvo la mayoría. Mi intención es agotar la legislatura, pero es que... Pero creo que tiene unas encuestas muy favorables. No tengo ninguna encuesta, pero si las tiene usted, háganmelas ver. Yo lo que he oído y lo que he leído, porque bueno... En cualquier caso, constituimos el Gobierno en el mes de abril del año 22, en junio fueron las elecciones andaluzas y ya me dijeron que se iba a convocar con Juanma Moreno y luego con las municipales y autonómicas y luego con las generales y luego con las gallegas y con las vascas y con las catalanas y con las europeas. Bueno, alguna vez acertarán. Mi intención es agotar la legislatura. Y vuelvo a decir, desde el Gobierno de Castilla y León estamos ofreciendo estabilidad a la sociedad y eso nos permite crecer económicamente, crear empleo, fortalecer los servicios públicos y apostar por la cohesión territorial en nuestra comunidad autónoma. Sobre Trump, en Galicia hay un dicho que de un político, se atribuye a un político para explicar una situación política que hubo en su momento, decía, pasó o que pasó. Por lo tanto, en Estados Unidos pasó o que pasó y, por lo tanto, intentemos llevarnos bien con el gobierno americano por la cuenta que nos trae. Es que yo, cualquier otra discusión, empezando por el presidente del gobierno, que dijo lo que dijo del que va a ser presidente de Estados Unidos y, por lo tanto, en nombre de todos los españoles, tendrá que ser el primero en procurarlo. Vuelvo a él. ¿Cuándo habrá elecciones en España? Cuando le convenga a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, a nadie más. Y respecto a Castilla y León, pues suscribo, como no podía ser de otra manera, las palabras del presidente, que responde de lo que dijo delante de todos nosotros. En Galicia se dice que pasó lo que pasó y Ortega y Gasset decía que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Yo no quería terminar, aunque sí que vamos un poco mal de tiempo, pero yo creo que el tiempo lo marca el hambre que tengamos. A ustedes no les voy a preguntar, pero a los 3 que me acompañan, le pregunto después cuánto hambre tienen, ¿no? Y entonces no quería dejar pasar porque han citado al alcalde de Ponferrada y han citado al alcalde de Astorga y yo quiero citar al alcalde de Camponaraya, anterior presidente de la Diputación, que pedía que la Compostela se consiguiera habiendo recorrido a pie o de la forma que sea, no en coche, los 300 últimos kilómetros. Y yo le quiero poner en el brete al presidente Rueda para que se comprometa en eso, porque a Castilla y León turísticamente le vendría fenomenal. Eso, hay alcaldes gallegos que lo piden porque están más allá de los 100 kilómetros famosos de Sarria. La alcaldesa de Triacastela, por ejemplo, es muy activa en eso. Tema complicado. Yo diría, aquí todo el mundo tiene que entenderme, que al final la decisión no es de la Xunta de Galicia, es de la Iglesia. Por lo tanto, con la Iglesia hemos topado y ellos se lo tienen que pedir.
Y no quería dejar tampoco un tema que aquí en el Bierzo creo que es de vital importancia, que es la agroalimentación, y traer a colación el anuncio que hizo el presidente ayer, Mañueco, de invertir en agroalimentación 312 millones, si no recuerdo mal la cifra, en esta materia en toda la comunidad autónoma, y preguntar por cómo va a ser esas inversiones en León o en el Bierzo. Sí, son 312 millones de euros para modernización o instalación de nuevas empresas agroalimentarias, y yo desde luego el sector agroalimentario en el Bierzo me parece muy importante. Vamos a hacer una modernización del canal bajo del Bierzo, se va a licitar no tardando mucho, y me parece muy importante, lo he dicho antes, el sector de la agroalimentación ya genera más empleo que el sector de la automoción en Castilla y León. Este es un sector imprescindible. Toda la comunidad autónoma, pero en concreto en León y también en el Bierzo. Hay que apostar por la industria agroalimentaria, fija población en el territorio, lo hablábamos antes, citaba yo cuando hablaba del turismo, no solo la gastronomía, sino también la industria agroalimentaria. Y esos 312 millones es para la instalación o modernización de nuevas infraestructuras agroalimentarias. Va a haber más líneas de incorporación a jóvenes al sector primario, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante y iremos informando puntualmente de todas las infraestructuras. Sé que hay una demanda del polígono agroalimentario en el Bierzo que es perfectamente compatible con que haya otros polígonos agroalimentarios en otros lugares de la comunidad autónoma, y yo desde luego insisto en mi compromiso con el polígono agroalimentario del Bierzo. Pues a juzgar por la brevedad de esta última respuesta, pues interpreto que el hambre aprieta y la hora también es un poco ya intempestiva. Quizá yo quiero, como no puede ser de otro modo, dar las gracias a los presidentes de Castilla y León y de Galicia, a todos ustedes por haber acudido aquí, al Banco Sabadell por apoyarnos, al Ayuntamiento de Ponferrada por apoyarnos también con este magnífico escenario, a todos ustedes por su paciencia, y al Progreso de Lugo le dejo, y a mi amigo Alfonso le dejo la despedida, ya que inicié yo esta tertulia, le dejo a él la despedida para cerrar este foro y anunciar que trataremos de repetirlo el año que viene en la provincia de Lugo. Efectivamente, Muchas gracias. Reiterar las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que haya sido de su agrado y esa sería la mejor base para dar continuidad, obviamente, al Foro Ancares, bien del otro lado o de este lado, antes decía de Pedrafita, ahora digo del viaducto de Castro, ¿no? Bien. Así que nada. ¿Pues acabó?